Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo en Bulgaria, nos llevamos esa promesa del Señor que Dios le dio a Josué en el libro de Josué capítulo 1. Quiero que vayan conmigo y podamos leer lo que el Señor le dice a Josué. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Te damos gracias por el privilegio de llamarte papá. Te damos gracias porque podemos conocerte, Señor. Y porque nuestra vida ha experimentado milagros, comenzando por el milagro de la salvación. Esta mañana, Señor, recibimos tu palabra y la recibimos, Señor, con un compromiso que cada uno de nosotros hace de poner en práctica lo que tú, Señor, nos estás hablando. Porque al poner en práctica tu palabra, vamos a ser como ese hombre que construyó su casa sobre la roca, o como esa semilla que cayó en buena tierra, porque esa persona escuchó y entendió. Y como escuchó y entendió la palabra, esta semilla da fruto. Eso es lo que queremos, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo que cuando mi padre recibió un día en su oficina a un joven de unos 21 años de edad. El muchacho había tenido tal vez un mes de estar asistiendo a la iglesia y él quería compartir con mi papá lo que Dios había hecho en su vida. Este muchacho se llamaba Jorge y le dijo: pastor, yo tengo mucho que agradecerle a Dios, porque mi abuelo, siendo pequeño, vio a su padre y creció en un ambiente de tanta violencia, y lo único que él aprendió fue el ejemplo de un hombre que pegaba, que maltrataba, que golpeaba a su esposa y que tomaba, que era un alcohólico. Y mi padre hizo lo mismo porque vio a su padre, es decir, a mi abuelo, que golpeó a su esposa y vivió en un ambiente de violencia con presencia de alcohol en el hogar, y fue lo que él hizo. Y hace 2 años atrás, cuando yo conocí a mi esposa con la que habíamos vivido juntos, lo que yo hice fue seguir el ejemplo de mi abuelo y de mi padre. Y yo estaba esclavo del alcoholismo. Y lo que mi hijito de 2 años vio hasta el momento en que yo conocí a Cristo fue a un papá que golpeaba a su mamá y que tenía este problema del alcoholismo. Y mi padre le dijo: Jorge, gloria a Dios por eso, porque esa maldición que hubo en tus abuelos y en tu papá y la amargura y el dolor de tu mamá, tu esposa ya no lo va a experimentar, porque ahora Cristo es el Señor de tu vida. Y a partir de Cristo tú vas a escribir una historia totalmente distinta a la de tus generaciones anteriores, porque el Señor te ha transformado, y es lo que tú tienes que hacer. Y cuando pienso en Josué y en los bisabuelos y abuelos y padres de Josué, ellos
no podían soñar con que un día, terminando la secundaria, entraran a la universidad, terminando el bachillerato, pudieran terminar una carrera universitaria y cumplir sus sueños. Porque durante 400 años el pueblo de Israel vivió en esclavitud. Lo único que ellos podían pensar respecto a su vida, a sus expectativas, era que ellos tenían que servir a Faraón y trabajar duramente, sin derechos, sin privilegios, sin poder cumplir sus sueños. Los abuelos de Josué y los padres de Josué vivieron esta experiencia, pero a partir de Josué Dios hizo algo diferente, porque Dios hizo lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, cuando en el momento de Dios, mientras el pueblo de Israel se encontraba frente a un mar rojo impenetrable y detrás de ellos tenían a un ejército que los perseguía, ese mar se abre por el poder de Dios y más de 1 millón de personas cruzan ese mar rojo por tierra seca y llegan al desierto. Y durante 40 años este pueblo vio las maravillas de Dios. Y no solamente ellos, pero de una manera especial Josué. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, cada mañana Dios hizo provisión de un pan que no se puede hacer en ninguna panadería de esta tierra. Cuando ellos tenían sed, Dios proveyó agua para ellos. Cuando ellos querían comer algo diferente, como carne de aves, el Señor proveyó codornices para ellos. Durante 40 años no tenían que preocuparse por ir a un centro comercial o por pedir por internet un nuevo par de zapatos, porque sus sandalias no se rompieron y sus vestidos no se acabaron, a pesar de todo lo que sucede en situaciones como las que uno vive en un desierto. Dios guardó a su pueblo y Josué vio toda esa clase de milagros. El Señor pudo hacer a través de Josué que los sueños que Josué tenía se cumplieran, porque cuando tú conoces a Dios, el Señor hace que esos deseos de tu corazón, conforme al corazón de Dios, sean una realidad. Y durante esos años este hombre estuvo al lado de su padre espiritual. En el verso 1 del capítulo 1 de Josué dice la Biblia que Josué fue siervo, el siervo de este hombre llamado Moisés. Y sabe, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el dicho de las abuelitas, dime con quién andas, hijito, y te diré quién eres. Eso es así. Nosotros tenemos que buscar estar al lado de gente que puede inspirarnos en fe. Tenemos que buscar estar al lado de personas de quienes podamos aprender. Tenemos que buscar estar al lado de gente que pueda ser una bendición para nosotros, porque eso es lo que luego nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser una bendición para otros. Y el Señor le dice a Josué: este es el momento tuyo. Yo he hecho tantos milagros en tu vida. Tú has visto durante todos estos años quién es Moisés y has visto quién soy yo. Pero a partir de ahora, este es tu tiempo. Y el Señor está llamando a su iglesia para que la iglesia reconozca que este es el tiempo de la iglesia. Los líderes y la gente y las personas podrán ir y venir. Podrán suceder cosas alrededor de nosotros, líderes políticos, corrientes ideológicas, situaciones que cada vez se ponen peor alrededor de nosotros, pero la iglesia permanece firme porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene que reconocer que ha sido llamada, como Josué fue llamado, a conquistar. El Señor dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Cuando el Señor le habló a estos amados discípulos que se quedaron en esta tierra, y luego a los 120 que estuvieron en el aposento alto, el Señor, en sus últimas palabras antes de ascender a la presencia de su Padre, no les dijo: ahora ustedes tienen que seguir orando allí en la iglesia y tienen que buscarme y tienen que estar juntos. El Señor les había encargado esto, y esto es importante. Pero el Señor en los 4 evangelios le dice a sus seguidores: yo les he dado
toda potestad en los cielos y en la tierra. Ustedes han recibido el poder de mi espíritu, no solo para temblar, para llorar, para hablar en lenguas, para sentir la piel de gallina, para sentirse felices, para decir: ahora esperaremos que venga el Señor nuevamente y nos iremos al cielo, o cuando muramos veremos a Jesús cara a cara. ¡Qué alegría! No, hermanos, eso es parte de la bendición. Pero el Señor le dijo a su iglesia: yo les he entregado toda potestad, les he puesto como cabeza, les he dado mi autoridad, tienen mi naturaleza, ustedes son míos, yo soy su Dios y les estoy dando esto para que sean testigos de quién soy yo. A veces olvidamos la segunda parte de cada promesa de bendición de Dios, porque decimos: Señor, yo quiero ser como Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, yo te bendeciré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Oh Señor, yo quiero esto para mí. Quiero, Señor, que tú hagas de mí una nación grande y que engrandezcas mi nombre. Pero Dios le dijo a Abraham: yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, pero yo voy a hacer esto contigo para que tú seas de bendición. Dios no le dio todo esto a Abraham y lo dio. Dios no prosperó a Abraham solamente y lo prosperó. Dios no solamente hizo de Abraham una nación grande, no solamente lo hizo, pero lo hizo para que Abraham y sus descendientes bendigan a las naciones de la tierra. Y Dios le ha dado a usted todo lo que le ha dado y ha invertido en usted todo lo que ha invertido para que usted bendiga a otros. Dios te dio una carrera profesional, te permitió prepararte en lo que era tu sueño y te ayudó a cumplir tus metas para que tú bendigas a Dios y bendigas a otros y puedas extender el reino de Dios en donde tú estás. El Señor no nos va a pedir a nosotros cuenta por la gente en India que muere sin Cristo. Por supuesto, tenemos que orar por ellos, pero el Señor no le va a pedir cuentas a usted por la gente en Bulgaria que muere sin Cristo, porque usted no está en Bulgaria. El Señor no le va a pedir cuentas a usted por la gente que está en África, porque usted no está en África. Tenemos que orar por ellos. Pero el Señor sí nos va a pedir cuentas por la gente que está al lado nuestro, por nuestros compañeros de trabajo con los que nos relacionamos cada día, por las personas que están allí, que son esa nación que tenemos que conquistar, que son parte de ese territorio que tenemos que conquistar. El Señor nos va a pedir cuentas porque, pudiendo ser de bendición a ellos y pudiendo ser de testimonio para ellos, queremos seguir viviendo nuestra vida como que nosotros vamos a estar 1000 años en este mundo. Dios nos ha llamado para poder ser una bendición a otros. Y la primera promesa que Dios le da a Josué está en el verso 5. Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días que vivas. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto habla de la presencia de Dios. Usted dirá: hermana, pero las oposiciones vienen y hay gente que viene contra nosotros. Es cierto, pero el salmista dijo: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él es mi luz y mi salvación. Yo sé que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque caigan a mi diestra 1000 y 10,000, aunque caigan 1000 y 10,000 al lado mío, alrededor de mí, yo no voy a temer. Es cierto, la presencia de Dios está conmigo y el enemigo se levanta cada día para robarnos, matarnos y destruirnos, pero no van a prevalecer contra mí, no me van a vencer. El enemigo trata todo el tiempo de destruir a los hijos de Dios, pero el Señor nos ha dado poder y autoridad para tomarla y reprenderlo. El Señor nos ha dado las armas espirituales para tener más que una victoria. Y el Señor nos promete: tú tienes mi presencia contigo. Cuando Isaac era pequeño, tenía tal vez 1 año y medio, vivíamos en una parte en Nicaragua que no era así como en algunas casitas
En Lima ya se están haciendo esas casitas así, todos apartamentos pegaditos. Y en El Salvador, donde vivíamos, también era así la pared suya de su sala era la pared de la sala, es la pared de la sala de su vecina. Su vecina estornuda y usted dice salud, porque escucha todo, porque son casas pegaditas. En Nicaragua era una casita aquí, a tal vez unos 200 metros, otra casita. Y recuerdo que no teníamos teléfono en casa, no teníamos teléfono celular. Y mi esposo había ido a predicar a las montañas. Isaac se enfermó y estaba tan mal, con diarrea y vómitos. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Al cabo de unas pocas horas, él estaba todo pálido. Yo estaba sola en casa y el enemigo poniendo pensamientos: ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde están tus hermanos? Mira, si tú estuvieras en Perú, esto no estaría pasando. Pero como tú eres misionera aquí, te casaste con este hombre, ahora él se ha ido a predicar, a saber dónde estará, cuándo regresará, no sabes nada de él. ¿Qué vas a hacer? Van a enterrar a Isaac en Nicaragua. Toda esa clase de pensamientos en cuestión de segundos. Y cuando el enemigo habla a nuestros oídos, usted no tiene que hacerle una conversación. Usted tiene que tomar autoridad, porque Dios no nos mandó a conversar con el diablo, nos mandó a reprender al diablo. Y recordé la palabra del Señor y yo dije, es verdad, no está mi papá, no está mi mamá, no están mis hermanos, yo no tengo un carro, pero tengo la presencia de Dios conmigo y estoy aquí en obediencia y le servimos en este país y Dios no nos va a abandonar. Habían pasado tal vez unas 5 horas desde que Isaac comenzó con todo ese cuadro. Y el Señor me dijo: Esther, agarra a Isaac, envuélvelo en una sábana. Yo sabía que teníamos lo que él me estaba diciendo era: agarra a Isaac, envuélvelo en una sábana y sal a la carretera. Y yo sabía que para salir a la carretera yo tenía que envolverlo bien y llevar una linterna conmigo. Como Isaac era muy flaquito, muy sequito, no era un problema para mí, pero eran las 10 de la noche. Y yo dije: Señor, a esta hora por esa carretera no pasa ni un caballo. Porque pasan muchos caballos. En Nicaragua en esos años muchos caballos, carretas con caballos. Dije: Señor, son las 10 de la noche, a esta hora ni un caballo va a pasar. Pero Señor, yo te voy a obedecer. Y tenía que llevar una linterna, una lámpara. Sí, estaba totalmente oscuro, pero no solamente para que yo no me cayera, sino que la maleza crecía muy alta. Y cuando usted caminaba por esa calle, que era más o menos unos 15 minutos o 20 minutos hasta la carretera, tenía que llevar una lámpara conmigo por la noche, porque habían serpientes y usted tenía que evitar pisar una de ellas. Pero dije: Señor, está bien. Envolví a Isaac, lo chineé y comenzamos a caminar. Y es cierto, yo estaba llorando mientras caminaba hacia la carretera, porque no estaba llorando por miedo, por la serpiente. No estaba llorando por lo que le estaba pasando a Isaac. Yo estaba llorando, hermanos, mientras chineaba a Isaac y llevaba mi lámpara conmigo, porque yo podía con toda convicción asegurarle, lo sentía, hermanos, cómo los brazos de Dios me chineaban a mí mientras yo chineaba a mi hijo. Cómo los brazos de Dios me estaban sosteniendo a mí mientras yo sostenía a mi hijo. Como a las 11, casi, tal vez un poco antes, 10:40 por ahí, me paré en la carretera y dije: Señor, aquí estoy. Hermanos, no pasaron 5 minutos. Una camioneta se estacionó al lado nuestro. Y un hombre bajó el vidrio de su carro y me dice: disculpe, usted se llama Esther, me dijo. Yo le dije: sí. Me dijo: hace unos minutos estábamos orando en mi casa con mi esposa para acostarnos y Dios nos dijo: vayan al kilómetro 10 3/4 de la carretera Vieja León, allí en Managua. Hay una mujer que es mi hija, se llama Esther, está con su bebé, tienen que ir a un hospital. Y por eso he venido aquí. Yo no llamé al 911 porque no tenía un teléfono, pero yo creí que Dios cumple sus promesas de protección y que su presencia está con nosotros. Y esto sucedió en el comienzo de nuestro ministerio, hermanos. Hace unos años atrás llegó a Argentina un joven como parte de un servicio secreto de un grupo extremista radical.
Él había llegado para poder dar información de algunas personas que tenían que ser ejecutadas en la ciudad de Buenos Aires. Este muchacho, nadie sabía que él era parte de este grupo islámico. Él estaba haciendo investigaciones en un área, y en esa misma área donde él tenía que moverse todos los días había una iglesia evangélica, y esa iglesia tenía cultos casi todos los días. Y los hermanos que estaban en la puerta de la iglesia les saludaban, por supuesto, en español, es Buenos Aires. Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿No quiere venir a nuestra iglesia? Ellos ni tenían idea de quién era ese joven que todos los días andaba por esa misma zona. Durante semanas estuvo él haciendo su trabajo de investigación, haciendo esto como un espía de ISIS, y el amor de Dios cautivó su corazón. Él no sabía lo que Dios tenía planeado para él. Y un día este muchacho llega a la iglesia porque los hermanitos sonreían. Y cuando yo escuché el testimonio de este hombre, solo me acordaba cuando nosotros llegamos recién a Bulgaria y ya nos habían dicho que la gente era muy seria. Pero dijimos, bueno, Señor, la gente es seria, pero tú nos mandaste aquí. Ellos no quieren saludar a las personas extranjeras y yo no entiendo por qué, pero tú nos mandaste aquí a ser misioneros, Señor. Así que si ellos no han conocido a un cristiano, ahora estamos ahí la familia Juárez y van a conocer quién es un cristiano. Yo no puedo invitarlos a mi casa o decirles Cristo te ama de primera y decirles somos misioneros y hemos venido a predicarles. Pero Señor, mis vecinos van a saber quiénes somos nosotros, la gente con la que nos movemos, las personas con las que estamos todos los días. Así que cuando ellos nos veían y nos veían así con su cara seria, entonces nosotros decíamos, zdravejte, kak ste, a su meser priatno mie, le decíamos, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esther, ¿cómo están? Mucho gusto en conocer. Y era tan seria la cara que parecía que era así como una cara de, no sé, como de jengibre, ¿verdad? Pero nosotros así, sonriéndoles, extendiéndoles la mano. ¿Qué les quedaba a la gente? Tenían que sonreír. Por lo menos, no se le iba a caer los dientes a ellos por sonreír, pero poquito a poco, todos los días. Priatno mie. Y entonces estábamos ahí. Y entonces, bueno, esta gente está loca. Pero bueno, todos los días nos saludan, vamos a saludarles. Así que así estaban esos hermanos de la puerta de la iglesia. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Venga, entre, hombre, visítenos. A las 7 comienza la reunión. Ellos no sabían. Un representante, un infiltrado, un hombre, parte del servicio secreto del grupo radical ISIS. Y él llegó a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Y durante 3 años estuvo en una escuela de preparación de obreros. No le dio un mensaje a su familia, no se comunicó con nadie, no les mandó un WhatsApp, nadie sabía de él. Todo el mundo pensaba que él estaba muerto. Ese hombre ha fundado 4 iglesias clandestinas y es un misionero en la Franja de Gaza. Para que una persona llegue a la iglesia de este hombre, antes de que puedan recibirlo y este hombre aceptarlo como cristiano en esos lugares, esa persona tiene que pasar 2 años con este hermano para ser discipulado. ¿Y por qué tanto, hermana? Porque este hombre sabe de dónde él salió y tiene que comprobar si realmente ese nuevo simpatizante es un infiltrado, un representante, un enviado de ISIS, o es una verdadera persona que quiere ser cambiada por el poder de Dios. Usted dirá, pero ese trabajo es muy lento. Hermanos, el evangelio está avanzando en zonas de peligro más rápido de lo que usted se imagina. ¿Sabe por qué? Porque en esos lugares uno no depende de tecnología, internet. Ay, no quiero ir a la iglesia hoy porque está lloviendo, voy a ver el culto por... No, allá no hay eso, hermanos. Allá no hay, bueno, pastor, por favor, venga a verme a mi casa porque mi hijo tiene gripe. O mire, mi líder, aquí estoy, sabe que me duele el dedo gordo del pie y yo no puedo tener la célula hoy. No, eso no hay, hermanos. Allí solamente se depende del poder de Dios, de la palabra, la dependencia del Espíritu Santo. Si alguien está enfermo, lo que se hace es orar. Dios lo sana, muestra su gloria. Un discípulo que se convierte al evangelio en esa clase de sistema tan oprimido donde la iglesia no puede con libertad servir a Cristo, hermanos, uno que se convierte gana a otro.
Y ese gana otro, y ese gana otro, y ese gana otro. Ahora, Dios prometió su presencia. Y es tan poderoso lo que Dios puede hacer a través de su presencia en nuestra vida, que a veces solo con nuestro testimonio podemos impactar la vida de otras personas. Si esos diáconos, si esos sugieres hubieran dicho: ay, qué hombre tan raro, tiene barba, ay, parece extraño, ay, ¿quién será él? No, ellos solo los saludaban, le decían: Dios se bendiga, venga a la reunión, ¿cómo está? Ese amor de Dios a través de ellos cautivó a este muchacho. ¿Cuánto necesitamos en nuestro mundo hoy? No que se levanten 10,000 predicadores de la televisión, no que se levanten 10,000 iglesias más o templos más, hermanos, que sigan una rutina religiosa. No necesitamos gente que venga solamente los domingos a la iglesia. Necesitamos personas que vengan a la iglesia y que se levanten iglesias, y que puedan haber predicadores que no solamente prediquen la palabra detrás del púlpito, pero que vivan la palabra diariamente, que reflejen quién es Jesús. Tú tienes que reflejar a Cristo. Pablo decía: ustedes son cartas abiertas. ¿Sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Ustedes son una Biblia abierta. La gente no va a leer la Biblia, pero la gente va a leer quién eres tú con tu vida. La segunda promesa que Dios le dio a Josué está en el verso 8. Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me encanta que Dios le dijo a Josué: no solo guardes la palabra. Memorizamos la palabra. Es importante memorizar la palabra. Mi madre me enseñó la palabra. Cuando yo tenía 5 años todavía no sabía leer y escribir. Le dije: mamá, yo no puedo leer. Y mi mamá me decía: pero tú te sabes las canciones de la iglesia y no sabes leer ni escribir. Yo te voy a hacer las acciones y tú vas a aprender los salmos. Yo tenía 5 años cuando comencé a aprender y a memorizar porciones de la Biblia. Nunca pensé que me encantaría tanto memorizar. Y cada vez que ella iba a predicar, ella me decía: Esther, tú vas a dar un salmo antes de que mamá predique. Tú vas a dar un salmo antes que papá predique. Y esa palabra que mi mamá me enseñó, yo las he aplicado con mis hijos. Y espero que Isaac y Kevin enseñen a sus hijos a memorizar la Biblia. Pero hermanos, no solamente el Señor dice: guarda la palabra. No solo memorices, no solo leas la palabra, no solamente cuando te levantes lee el devocional por 5 minutos que está allí en tu teléfono y te vas a trabajar. La palabra del Señor no es solamente para leerla 5 minutos, es para poder disfrutarla, para comerla, para profundizar en ella, para saborearla, para sumergirse en la palabra. Cuando nosotros entendemos, amados, las riquezas de esta palabra y las ponemos en práctica, nuestra vida va a ser transformada por el poder de Dios. Usted no puede depender de un mensaje una vez a la semana. ¿Sabe por qué? Porque usted no come una vez a la semana. ¿Cómo estaríamos si comiéramos solo los domingos? Bajaría las libras que tengo que bajar. No, hermanos, no es la verdad. Usted necesita comer. ¿Y cuántos días a la semana come? ¿Y cuántas veces al día come? Esa comida fortalece mi cuerpo. Va a hacer que yo no me desmaye durante la jornada de trabajo. No son las 10 tazas de café que usted se toma, es la comida. Esta comida es mi vida. Le hemos compartido de Rupa, nuestra jovencita en India que recibió a Cristo. Llegó a su casa, su padre alcohólico la recibe en la puerta, le pregunta: ¿de dónde vienes? Ella dice: de la iglesia. El papá le dice: te he dicho que no vayas a esa iglesia. Y cuando golpea a Rupa, le rompe la Biblia y la dejó inconsciente. La mamá le dice a su esposo: ya no la golpees más. Pasaron los días, pasaron las semanas, Rupa no podía ir a la iglesia. El Señor nos puso en el corazón cada día, cuando estas 2 niñas que son compañeras de la escuela de Rupa
lleguen a la hora de recreo y la saluden, coloquen 2 papelitos con textos bíblicos en la bolsita de Rupa, de su chaqueta. Así que lo que hacían ellas, las 2 niñas cristianas, amiguitas de Rupa, era rápidamente meter 2 papelitos con textos bíblicos. Rupa llega a la casa, hace su tarea, lava todos los platos, limpia la casa, prepara la cena, los papás comen, terminan de comer, Rupa limpia la cocina, sus papás se van a dormir, Rupa sube al techo de la casa, porque ella no tenía un cuarto para ella sola. Su casa es un cuarto. Y Rupa comienza a hablar con Dios bajito en el techo de la casa y saca 2 papelitos con la palabra de Dios para su vida. Durante 4 meses Rupa hace esto todos los días, de lunes a viernes. Y cuando un día por la mañana de domingo estábamos esperando con mi esposo a las personas que llegaban a la iglesia, me dice César: mira, ves a esa chica que viene por allá. Y la reconocí, es Rupa. Salimos corriendo, la abracé y dice: hermana Esther, gracias por orar por mí. Yo sé que han orado por mí. Dios me ha dado fuerzas, hermana Esther. Pero, hermana, gracias por mandarme esos 2 papelitos cada día. Este ha sido mi alimento. Hermana, yo amo a Jesús hoy más que hace 4 meses atrás. Esta mañana mi papá dijo: Rupa, ¿quieres ir a la iglesia? Y yo le dije: oh papá, nada sería más lindo para mí que volver a la iglesia. Y mientras me alistaba para venir, una mano toca mi hombro y me dice: Rupa, ¿tú no vas a ir a la iglesia hoy? Y mi corazón se quebró. Y cuando yo volteo, veo a mi madre llorando y dice: yo no voy a permitir que vayas a la iglesia sola hoy. Yo quiero ir contigo, porque ninguno de nuestros dioses provoca el amor que tú tienes por nosotros. Ninguna de nuestras deidades provoca la obediencia que tú nos muestras a nosotros. Ninguna de las ceremonias que hacemos dentro del hinduismo provoca lo que tú eres como hija, como estudiante, como nuestra niña. Eso no lo hace nadie. Yo quiero ver qué pasa en esa iglesia, porque si eso te cambió a ti, también me puede cambiar a mí. Esa mañana, hermanos, esa mujer entregó su vida al Señor. El día que salimos de India, 6:30 de la mañana, alguien tocó la puerta de nuestro apartamento. Era Rupa y su mamá. Dicen: oh hermanos, ustedes ya van para El Salvador, pero antes que ustedes se vayan, por favor vengan conmigo. Ahí está alguien que quiere despedirse, que se siente tan mal de poder venir a la puerta de su casa. Mi esposo sale. Ahí había un hombre delgado, oscurito, mirando al piso. Era el papá de Rupa. Y le dice: hermano, por favor, ore por mí. Yo he venido para decirle: quiero conocer a ese Dios que cambió a mi esposa y a mi hija. Ese es el poder de la palabra. Cuando la ponemos en práctica, su familia no va a ser impactada por prácticas religiosas. Su familia no va a ser impactada porque usted viene aquí los domingos sin faltar. Su familia va a ser impactada cuando vea el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la paciencia, la compasión de Jesús a través de usted. El poder de la palabra. Conocí a una mujer turca de trasfondo musulmán, y cada semana fuimos a verla con una amiga mía que me traducía de inglés a turco. Y esta mujer tenía una historia horrenda. Tenía 3 hijos varones. El de la mitad de ellos, este muchacho, cuando le daban ataques y cuestiones así terribles, golpeaba a la mamá. En el mes de diciembre la golpeó de tal manera que le rompió la pierna derecha. Ella tuvo que ser operada. Vuelve de la casa recién operada, y ese muchacho le da otro ataque y le rompe la pierna izquierda. Usted no puede creerlo. Y dijimos: esto es tan espantoso, porque ella ya estaba recibiendo la palabra, ya estaba conociendo el evangelio, ya estaba aprendiendo a orar como debería orar por su hijo. Y cuando nosotros la
comenzamos a visitar. Después de estar operada de las 2 piernas, ella no podía levantarse y caminar, no podía ir a una iglesia, y comenzamos a trabajar con ella, discipulándola, animándola, mi amiga y yo. Pero el día que llegó César, porque para los musulmanes la palabra de un hombre pesa 10 veces más que la palabra de una mujer. Pero no solamente llegó un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y le habló a sus hijos. ¿Cuántas veces había ido yo a esa casa? Tantas veces. Él solo me observaba, me miraba. A veces yo comenzaba a hablar la palabra y él se iba. Soy una mujer. Pero cuando mi esposo llegó y comenzó a hablarle, ellos no tienen padre, pero mi esposo comenzó a hablarle como padre, y lo abrazó y le compartió el amor de Jesús. Ese joven recibió a Cristo en su corazón. No ha habido otro ataque de violencia. Lo habían diagnosticado loco. No había otro ataque, ya no hubo. ¿Sabe por qué? Porque el poder del evangelio hace milagros. Porque el poder de Dios hace milagros. Y el milagro más grande que Dios hace es usted. ¿Cómo? Yo, hermano. Sí, el milagro más grande es usted. Porque cuando la gente lo ve a usted, ha habido un antes de Jesús y hay un después de Jesús. Ese es el milagro más grande. El Señor le dijo a Josué: Josué, no solamente en mi presencia, no solo mi palabra, pero en el verso 9 le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Josué, yo te prometo que pasarás por el fuego de la prueba para que yo pueda formar en ti el carácter de un conquistador. Te prometo que serás pasado por la prueba, porque cuando somos pasados por la prueba, se ve quién es realmente usted y quién soy yo. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, es ahí cuando se ve realmente quién es el Dios en el cual hemos creído. Es ahí cuando la gente puede ver: él tiene enfermedades como yo, él tiene problemas como yo, él tiene sus propias dificultades, pero yo no lo veo deprimido, yo no lo veo atacado de nervios, yo no lo veo yendo a ponerse pastillas para dormir, yo no lo veo desesperado. ¿Qué clase de religión tienes? ¿Cuál es el gurú que tú sigues? Que está de moda esa pregunta, no solo en India ahora, porque la nueva era que viene del hinduismo se ha puesto de moda, el yoga y todo eso. No es para tu paz mental, es una estrategia satánica que viene a Occidente para que la gente sea envuelta en una ola de idolatría y de ataduras espirituales. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué yo te veo tan bien? ¿Por qué te veo sonriendo? ¿Por qué hay alegría en tu rostro? ¿Por qué hay paz en tu corazón? Y tú puedes decir: he pasado y paso, pero la palabra de mi Dios me dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces ríos profundos, no te hundirás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu redentor. Cada semana Kevin y yo comenzamos a ir a las montañas de Bulgaria. Y yo recuerdo que hacía 2 meses atrás, en una reunión, Kevin había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y él me dijo: mamá, Dios me ha llenado, yo tengo que dar. Para eso me ha llenado Dios del poder de su Espíritu, para dar. El papá viaja a El Salvador porque mi suegro se enfermó y se abrió una puerta para ir a las montañas. Y Kevin dijo: mamá, yo voy a ir contigo. Y no es ir a las montañas así como las montañas, no, es ir a las montañas. Es viajar 3 horas en bus hasta una ciudad, un pueblo, y usted tiene que subir porque son montañas. Nosotros todavía no tenemos un carro. Dios nos va a proveer ese carro y sabemos que lo va a hacer cuando lo necesitemos. Gracias a Dios que el ejercicio físico, hermano, nos está manteniendo en buena forma y nos abrigamos como osos, y ahí estamos. Y Kevin conmigo subiendo, y llegamos a una zona donde no hay ni un cristiano. Ya el pastor de esa iglesia local de las montañas había comenzado un trabajo en esa comunidad, y comenzamos a servir entre los niños de esa comunidad. ¿Sabe que nunca hemos visto, nunca habíamos experimentado
la clase de violencia que estos niños tienen. Hemos estado en India, hemos predicado en Nicaragua, hemos ministrado en El Salvador, en Perú, pero nunca habíamos experimentado lo que experimentamos ahí. Si usted cierra los ojos para orar por los niños, pero no los abre, eso no tiene que hacerlo. Tiene que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque si usted hace que todos los niños cierren los ojos, cuando usted abra los ojos, ya uno le ha golpeado en la nariz a otro y está sangrando. Ya uno le ha dado a otro un golpe en el estómago y está. Hay una violencia. Había una situación tan horrible en ese lugar. Era tremendo. Dijimos, ¿qué, Señor? Estos son salvajes. Nadie puede creer esto. Cuando llegamos al mes, alguien nos dijo, esas niñas de 12 años ya pronto se van a ir. Yo decía, ¿y por qué? Porque aquí las niñas gitanas de esta zona de las montañas se van a vivir y se casan con otro hombre a los 13 años, ya no las vas a ver más. Comenzamos en noviembre del año pasado. Comenzamos con 5 niños. Luego viajamos la siguiente semana. Había un poco más de niños, un poco más de niños, un poco más de niños. Nosotros hemos tenido un grupo que se ha mantenido en 20, 25 niños cada semana. ¿Sabe qué pasaba con esos niños? Una vez hablamos acerca del cigarro y usted dirá, ¿el cigarro? ¿Por qué? Porque los padres fuman. No, no solo porque los padres fuman, sino porque ellos fuman. Después de haber terminado de ministrar, 2 chicas se acercan y dicen, por favor, oren por nosotros. ¿Por qué? Porque tu papá es alcohólico. No, porque yo y mi amiga somos alcohólicas. ¿Y cuántos años tienen? 12. ¿Y desde qué edad fuman y toman? Desde que teníamos 9 años de edad. Y en ese lugar hemos visto la manifestación del poder de Dios. Nuestros hijos están viendo la gloria de Dios. Porque nuestros hijos tienen que experimentar a Dios de una forma personal. Porque Dios no es abuelo de nadie. Dios es papá. Y amados, el Señor está transformando a esos niños. El padre de 3 de ellos fue tomado por la policía por segunda vez borracho conduciendo. Y entró en un juicio y dijimos, Señor, no permitas, ese hombre es el que sostiene a su hogar. Ay, Señor, ese hombre es el que sostiene a su esposa y a sus hijos. Ay, Señor, no lo permitas. Pero como nosotros tenemos que orar, hermanos, es tan importante. La Biblia dice que en el Padre Nuestro Dios nos dijo que nosotros tenemos que orar así. Jesús nos dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La policía le iba a poner 3 años de cárcel. Le puso 3 meses de cárcel. Ya tiene 3 semanas de estar en la cárcel. Pero ¿qué ha pasado? El hijo mayor era tan violento, de esos que cuando tú cerrabas los ojos a la oración, ¡pa!, ya golpeaba al otro. Hoy estamos orando y esos niños están llorando, buscándole a Dios, siendo testimonio en la escuela. Uno de ellos le dijo a la pastora, ay, pastora, hace unos días me vino a pegar uno y yo le iba a devolver, pero yo recordé, porque mi papá es violento, porque cuando él se emborracha es violento, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá. Así que yo no le respondí de la misma forma. Le dije a la maestra, ¿sabe? Eso es lo que está haciendo Dios. El papá está en la cárcel, pero el papá va a salir de la cárcel y los niños están orando y esa esposa está clamando y el Señor va a hacer un milagro en toda esa familia, porque la voluntad de Dios es lo mejor. Y a veces no aprendemos a la buena. Tenemos que pasar por el fuego y tenemos que pasar por los ríos. A veces son nuestras malas decisiones y tenemos que pasar por circunstancias difíciles. Pero recuerde, así como Sadrach, Mesach y Abednego, por obediencia a Dios, no por sus malas decisiones, por obediencia a Dios, estuvieron allí en Babilonia, no se arrodillaron delante de la estatua de oro y fueron lanzados al horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, y fueron lanzados, amarrados al horno de fuego. Y así como en ese horno de fuego, ese calor no los derritió, no los convirtió en carne asada, así como ese fuego no los quemó, sino que la presencia de un cuarto hombre estuvo ahí con ellos. El mismo Señor Jesucristo
asimismo la presencia de Dios va a estar con nosotros. Levántate y toma esta tierra por heredad. Levántate y conquista. Dios ha prometido: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha prometido. Número 2, si no se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que meditas y guardas y haces lo que está escrito en él, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 3, te prometo que haré de ti un hombre, una mujer con un carácter de conquistador. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.